Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy nuestro devocional lo he titulado Toma Impulso. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 1, verso 12 o versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Están hablando en este momento cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? Y dice que el Espíritu le impulsó. He tomado, de pronto mis pensamientos han visto esta palabra impulso y me llama la atención y yo dije, ¿qué es esto? Impulso es esa fuerza, ¿verdad? La podríamos definir como esa fuerza que lleva un cuerpo en movimiento y también puede decirse que lo lleva en crecimiento. Entonces, ¿qué fue eso que impulsó al Espíritu para llevar a Jesús a un crecimiento o a un nuevo nivel? Impulsar a nosotros como cristianos. En algunas ocasiones hemos empleado este concepto como cuando nuestras condiciones cambian a nivel físico, a nivel material, ¿verdad? Y nosotros somos impulsados para lograr o para alcanzar algo, o como lo decía anteriormente, para llegar a otro nivel. Cuando pensé en esta palabra pude meditar un poco. En cierta ocasión que me vi una película llamada Vencedores. Esta película impactó notablemente mi vida y me hizo pensar cuando una de las protagonistas, que se trataba de una jovencita, sufría de asma y cómo su vida, ¿verdad?, pasó por tantos momentos de dificultad. Su madre falleció, su padre no lo conoció y de hecho lo daban por muerto, pero pasado el tiempo, esta niña tenía un anhelo, que era lo que la impulsaba a ella a avanzar, a continuar. Y me acuerdo que hubo una escena donde ella se esforzaba por correr, pero esta niña tenía una dificultad que era asmática y su entrenador le tenía al principio poca fe. Sin embargo, ella luchaba incansablemente. Una de sus carreras, pasado el tiempo, conoció a su padre, los cuales ellos no convivían, pero él la trató como si le conociera. Y cuando ella estaba haciendo una de sus últimas carreras, el padre le apoyó y empezó a hablarle y le decía que estaba pasando por un momento en que quizás sus piernas le iban a doler, quizás iba a pasar por una pendiente y ahí se tenía que esforzar, tenía que tomar un impulso y aprovechar este impulso para no desfallecer, que esto le iba a ayudar a ella a no detenerse, a que debía continuar, aprovecharlo, y decía, no bajes la velocidad. Y yo decía, así debe ser nuestro Padre Celestial. Como este Padre terrenal ayudó a su hija, así debe ser nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros estamos en medio de esto, de toda esta pandemia, de todas estas condiciones que estamos viviendo, condiciones críticas algunos, nuestro Padre debe estar guiándonos, haciendo que nosotros tomemos ese impulso para poder alcanzar nuestra meta. En el versículo que acabamos de leer de Marco, precisamente dice que el Espíritu impulsó a Jesús, lo llevó allá y él tuvo experiencias que sin lugar a duda permitieron que él estuviera o se mantuviera firme. ¿Qué es lo que tú y yo estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Estamos recibiendo ese impulso de parte de Dios, de su Espíritu, para que nos podamos mantener firmes en esto que estamos viviendo? Bendito sea el poder de Dios. Algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo fue la convicción, ¿verdad? Que él sabía que el Espíritu lo había llevado hasta allá, lo había movido, lo había impulsado.
Y allí en medio de todo lo que vivió, él se mantuvo firme. Lograr un crecimiento espiritual, lograr pasar a otro nivel y saber realmente quién era Dios. Allí él pudo experimentar muchas situaciones y creo que para él fue bastante, no fue fácil, porque recordemos que en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 4, precisamente nos relatan también esta parte donde él fue tentado y dice que después de 40 días de ayuno en la mañana y en la noche, él sintió hambre y para él no fue quizás fácil sentir todo esto, mantenerse creyendo en la palabra que el Señor le había dado. De hecho decía, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de Dios. Hay dos aspectos que me llaman la atención y quiero mencionarles. El primer aspecto ya lo estuvimos mirando, que es la presencia del Espíritu Santo. Permite que tú tomes en tu vida ese impulso para avanzar. Y lo segundo lo acabo de mencionar. La palabra de Dios es fundamental en nuestra vida, juega un papel importante y Jesucristo sabía en quién había confiado. Jesucristo sabía, ¿verdad? Y por eso lo dijo claramente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Estar consciente de que la palabra es para edificación nuestra y nos ayuda a crecer, nos ayuda a alcanzar metas, es fundamental. Ahora, cuando tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida que te impulse y tienes la palabra de Dios en tu vida y eres consciente de lo que Dios te dice, estos dos aspectos son importantes para tú llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? El Señor es muy claro en su palabra y nos lo dice en Filipenses 3:14, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el poder de Dios. ¿Qué te impulsa a ti como creyente? ¿Verdad? En medio de toda esta circunstancia, ¿qué es lo que más te impulsa a ti? Yo creo indiscutiblemente que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y su palabra. Esto es lo que más nos impulsa a nosotros a continuar. Por eso en esta mañana yo te pido que tú cierres tus ojos ahí donde tú te encuentras y tú puedas declarar que el Espíritu Santo de Dios, que su presencia sea tu motivo, sea ese impulso que te permita llegar más allá de lo que tú quieres, más allá de lo que tú esperas, porque definitivamente el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Amado Dios, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, honramos tu presencia, oh Señor. Dios, que sea tu mismo Espíritu Santo guiando nuestras vidas, que sea tu palabra, Señor, que penetre en nuestro corazón, Dios del cielo, y que nos pueda ayudar. Yo tomo ese impulso, Señor, me aferro a ti, Señor, para llegar a la meta, Señor, para alcanzar los propósitos que tú quieres en nuestras vidas. Señor, gracias, porque tú has sido inmensamente bueno con nosotros y has sido maravilloso. Dios te bendiga en esta mañana.